Mi hija me dijo, no eres bienvenida aquí. Así que vendí mi casa, sin decírselo. El aire en la casa de Laura se sentía pesado, como si las paredes mismas estuvieran llorando. No eres bienvenida aquí. Las palabras de su hija resonaban en su mente, como un eco insoportable que la perseguía día y noche. Esa mañana, tras el impactante desplante, Laura nunca habría imaginado que sus pasos la llevarían a una decisión tan drástica: vender su hogar. Sin decírselo a Ana, comenzó a empacar, llenando cajas de recuerdos acumulados durante años. La lámpara de la abuela, las fotos de vacaciones, juguetes que alguna vez rieron. Todo se desvanecía en una niebla de tristeza. Mientras preparaba la casa para la venta, Laura se encontró con una vieja caja en el fondo del armario. Al abrirla, una ráfaga de recuerdos la envolvió. Cartas amarillas, fotos Polaroid con risas congeladas. Al leer aquellas cartas, se dio cuenta de que había secretos familiares que nunca exploró. Había una carta de Marta. Era como un rayo de sol en una tormenta. Juntas compartieron risas y lágrimas, tejieron una conexión que fue sanadora. Cada día que pasaba en la casa se sentía más como un ritual de despedida, un adiós a un lugar que ahora se sentía vacío. El día de la entrega de llaves, Laura se detuvo un momento en la puerta, mirando el jardín que había cuidado con tanto esmero. Se sintió triste, pero también liberada. Cuando entregó las llaves al nuevo propietario, sintió un nudo en la garganta, como si estuviera cerrando un capítulo oscuro, pero al mismo tiempo lleno de recuerdos. Sin embargo, justo cuando pensó que podía avanzar, una carta apareció en su buzón, de Ana. Su corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas la abrió y comenzó a leer. En ella, su hija revelaba su lucha interna, el dolor que había sentido al crecer y cómo el ambiente en casa había impactado su vida. Ella no quería herirla, solo necesitaba espacio. Cada palabra era un golpe en el corazón de Laura. Laura ahora se encontraba en una encrucijada, enfrentando una nueva realidad. Podrían, eventualmente, encontrar una forma de reconstruir su relación tras todo el dolor y los malentendidos. ¿Serían capaces de darle una nueva dirección a ese amor que parecía roto? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás, deja ese poderoso me gusta, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Laura estaba sentada a la mesa, la carta de Ana aún en sus manos. Aquella carta, tan llena de dolor y anhelos, la llevó a recordar no solo la distancia con su hija, sino los momentos difíciles que habían enfrentado. Tenía que responder. Quería acercarse, hacer las paces. De repente su teléfono vibró, rompiendo el silencio. Era un mensaje de Marta. ¿Te gustaría un café? Necesito hablar contigo. Laura sintió la urgencia en esas palabras. La vida en el nuevo apartamento se sentía sola y fría, así que aceptó de inmediato. Cuando llegó a casa de Marta, la acogida fue cálida. El aroma del café recién hecho llenó el aire, y las risas brotaron como un bálsamo para su alma. Pero poco después de que cruzaron la puerta,
Un golpe fuerte resonó desde el pasillo, interrumpiendo su conversación. Ambas se miraron con preocupación. No era un sonido que esperaran en un lugar tan tranquilo. Con cautela se acercaron a la fuente del ruido. La puerta del apartamento de al lado estaba entreabierta. Marta empujó suavemente la puerta, y ahí, en el suelo, se encontraba un hombre, mareado y con un corte profundo en la frente que emanaba sangre. «¡Dios mío!», gritó Marta, mientras Laura sentía cómo el miedo le oprimía el pecho. Sin pensar, se arrodilló a su lado, intentando evaluar la situación. El hombre, con una mirada confusa, murmuró algo apenas audible. La chica no. «¿Qué chica?», preguntó Laura, mientras apretaba su camisa sobre la herida. La urgencia de la situación la envolvía. Marta ya había llamado a emergencias, pero el pánico hizo que los minutos se sintieran como horas. «¡Necesita ayuda!», gritó Marta, su voz desgarrada. Laura seguía intentando estabilizar al hombre. Fue entonces cuando de repente su teléfono volvió a vibrar. Era Ana. Laura sintió que su corazón se detuvo al ver el nombre, pero no pudo atender, no podía despegarse de la situación del hombre. Mientras esperaban que llegaran los paramédicos, el hombre, en un acto de lucidez repentina, miró a Laura a los ojos y dijo: «Ella me envió. No sabe que está en peligro». Las palabras resonaron en sus oídos. ¿De quién hablaba? ¿De Ana? ¿Qué tipo de peligro? Toda la confusión y el miedo se amalgamaron en el aire. Laura sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso Ana estaba en problemas? Antes de que pudiera formular otra pregunta, el hombre se desplomó y en su rostro se dibujó una expresión de paz. Marta gritó, pero Laura, paralizada, no podía moverse. La sirena de la ambulancia finalmente rompió el silencio, pero todo en ella clamaba por una verdad que no se podía ignorar. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué secretos escabrosos se ocultaban tras la relación entre su hija y este desconocido? En un instante, la vida de Laura dio un giro que jamás habría anticipado. ¿Estaba realmente Ana en peligro? ¿O había algo más oscuro tras la fachada de su vida? Un miedo helado se apoderó de ella, mientras sentía que la historia apenas comenzaba a revelarse. Laura estaba paralizada. El hombre en el suelo había dejado de respirar. El aire frío del pasillo cortaba como un cuchillo, y el tiempo parecía haberse detenido. Marta, a su lado, no podía dejar de repetir: «Por favor, despierta». «No puedes dejarme así». Pero él no respondía. Solo había silencio, un silencio abrumador, que colmaba en espacio y cargaba los corazones de ambas. Las sirenas se oyeron a lo lejos, y Laura sintió un nudo en el estómago. Tenía que moverse, hacer algo, pero el miedo la tenía tapada. ¿De qué estaba hablando el hombre? ¿Quién era esa chica? Sin dejar de presionar la herida, recordó la carta de Ana. «Ella me envió». Aquellas palabras resonaban como un tambor en su mente, y ahora todo parecía ligado a su hija. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, Laura se apartó momentáneamente. Se sintió distante, como si observase todo desde fuera. El caos a su alrededor era intenso. Las luces brillantes reflejaban en el pasillo y las voces urgentes se mezclaban en una cacofonía. Uno de los paramédicos intentó reanimar al hombre, mientras el otro tomaba nota de lo sucedido. «¿Qué pasó aquí?», preguntó uno, mirando a Laura. Ella intentó articular palabras, pero no podía. ¿Cómo se podía explicar lo inexplicable? Todo se sentía como una pesadilla. Mientras la ambulancia se llevaba al hombre, Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era como si el mundo se desmoronara, todo por una conexión que parecía tan lejana.
Ya no era solo la distancia con su hija, ahora había algo mucho más oscuro en juego. Regresó a su apartamento, la mente consumida por preguntas. A lo lejos, su teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje de Ana. Mamá, necesito verte. Es importante. Ese mensaje era como una bomba. Laura no podía ignorarlo, aunque una parte de ella dudaba. ¿Qué más podría descubrir? Pronto recibió una llamada. Era Marta. Laura, tenemos que hablar. Creo que sé quién era el hombre. La voz de Marta temblaba y el corazón de Laura se detuvo. Era un amigo de Ana, pero hay más, cosas que no me dijo. ¿Qué estás diciendo? La urgencia en su voz la llevó a un abismo de inquietud. Escucha. Antes de mudarte, Ana me habló de un tipo que la estaba acosando. No sé si sea el mismo, pero creo que eso es lo que ella quería decirte en la carta. Las palabras de Marta la golpearon como una ola. No, eso no puede ser cierto. Ana nunca me dijo nada. ¿Por qué no me lo dijo? Ella estaba asustada, Laura. No quería preocuparte, pero creo que este hombre, ese accidente, fue un aviso. La voz de Marta se apagó. Laura sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Se dio cuenta de que quizás había estado cegada por su propio dolor, ignorando el sufrimiento de Ana. Todo lo que conocía sobre su hija estaba ahora en entredicho. Se sintió abrumada. Mientras recorría sus recuerdos, una verdad aterradora comenzó a emerger. La relación que pensaba que era sólida, en realidad, estaba llena de grietas. La cita con Ana estaba fijada. Laura temía lo que iba a escuchar, pero sabía que tenía que enfrentar esa verdad, cualquiera que fuera. Salió de su apartamento, el peso de decisiones no tomadas aplastando sus pasos. ¿Qué revelaciones iban a salir a la luz? ¿Podían enfrentar juntas sus demonios escondidos? La noche se tornó oscura, y el eco de las palabras del hombre me envió. No sabe que está en peligro. Resonaba en su mente. Sin saber lo que le esperaba, Laura se sintió absorbida por la negrura. Las cosas que conocía estaban a punto de cambiar para siempre. ¿Estaba realmente Ana en peligro? ¿Y ella? ¿Cómo había fallado tanto? La incertidumbre era paralizante. Tenía que encontrar respuestas. Tenía que salvar a su hija y a sí misma. Laura salió de su apartamento, su mente agitada por las palabras de Marta. Creo que sé quién era el hombre. No podía dejar de pensar en eso. Su corazón latía con fuerza. Cada paso que daba era más pesado que el anterior. ¿Qué había detrás de esa puerta entreabierta? ¿Quién era ese desconocido? Mientras caminaba, su teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de Ana. «Mamá, estoy en el parque. Por favor, ven». Eso la detuvo en seco. La urgencia en el mensaje la hizo sentir un pinchazo en el estómago. Se moría de ganas de ver a su hija, de entenderla, de calmar esa tormenta que había entre ellas. Pero al mismo tiempo, la sombra del hombre estaba con ella. ¿Qué quería Ana decirle? Al llegar al parque, el aire fresco le golpeó la cara, pero el ambiente no se sentía como un refugio. Vio a Ana sentada en un banco, con un semblante de preocupación. Laura se acercó, sus manos temblorosas, una tormenta de emociones en el pecho. «Hola», intentó decir, pero las palabras se le atollaron en la garganta. Ana la miró, sus ojos oscuros, como si contuvieran un mar de secretos. «No sé por dónde empezar», murmuró. «Lo lamento, por todo». Laura sintió un nudo en la garganta. «He recibido tu carta. Quiero entender». Ana respiró hondo, como si se preparara para un salto. «Hay cosas que no sabes de mí, de lo que ocurrió, del chico, el hombre que caí en la escalera. No era un accidente, mamá. Era algo más». Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. «¿Qué quieres decir?» Ana desvió la mirada.
sus manos jugando nerviosamente con una pulsera. El chico. Él me ha estado siguiendo. Se llama Lucas. Cuando te escribí la carta, solo quería distanciarme de la situación. ¿Seguirte? Ana, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no me protegiste? Gritó Laura, incapaz de contener el miedo y la frustración. Las miradas de otros paseantes las atravesaron. No le importó, porque no sabía cómo. Estoy asustada, y tú estabas lidiando con tus cosas. Ana estalló, la voz quebrándose. Un silencio tenso se estableció entre ellas. Laura sintió que todo se desmoronaba. La relación que intentaba recuperar estaba llena de grietas, y todo lo que creía conocer sobre su hija ahora se tambaleaba. Pero algo en el aire cambió de nuevo. Un nuevo temor se instaló en su pecho. «Mamá, necesitamos irnos», dijo Ana, parándose de repente. «Él está aquí». El rostro de Laura se puso pálido. Se volvió y a lo lejos vio a un hombre acercándose, sus ojos fijos en ellas. No era Lucas, era un hombre diferente, uno que conocía. ¿Rafael? El nombre salió de sus labios como un susurro involuntario. Rafael era el antiguo esposo de Ana, el padre que había estado ausente, envolviendo todo en una atmósfera de decepción. Se acercó a ellas, una mirada furiosa en el rostro, el traqueteo de su paso resonando en su mente. «¿Qué hacen aquí?» La voz de Rafael era fría, llena de reproche. «¿Qué quieres?» Ana se puso a la defensiva, su angustia evidente. «Solo quiero hablar. Quiero que vuelvas a casa», dijo él, como si fuera lo más sensato del mundo. Pero el aire se tornó denso. Laura sintió el peligro palpitar en cada palabra, cada mirada. ¿Era Rafael parte del problema? «Nunca. No vuelvo con alguien que me dejó sola», respondió Ana, su voz temblando entre la rabia y la desesperación. Pero Rafael no retrocedía. «Lo que me dijiste sobre Lucas. No puedes simplemente cruzar el país y olvidar tu vida». Laura observaba la escena, el pulso acelerado. La tensión entre ellos rozaba lo explosivo. No sabía a quién debía defender, a su hija o al hombre que había fallado. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sombría. Fue entonces cuando de repente el teléfono de Laura comenzó a vibrar insistentemente, notificando mensajes que nunca esperó. Las palabras flotaban en su pantalla. «Estás en riesgo. Él está más cerca de lo que crees». Laura sintió que la muerte inminente se cernía sobre ellas, revelando eventos que cambiaban todo lo que pensaba saber. «¿De qué hablas?», logró decir, mientras el ambiente a su alrededor se transformaba en algo más amenazador, más oscuro. Todo lo que creía cierto estaba a punto de desmoronarse, y su corazón se hundió. ¿Qué secretos más le estaba ocultando Ana? ¿Acaso Rafael había estado involucrado con Lucas? ¿Querían protegerla o ya todo estaba perdido? La vida de Laura se había convertido en un rompecabezas roto, y el siguiente movimiento podía ser fatal. Laura sintió que el mundo se venía abajo, mientras miraba a Rafael acercarse. La inquietud en el aire se volvió palpable. Ana temblaba. Sus ojos buscaban ayuda en su madre, pero Laura estaba atrapada en la confusión, el miedo y un eco de rencor. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ana, la voz temblando. «Solo quiero hablar», insistió Rafael, su tono frío y autoritario. «No puedes simplemente huir de tus problemas. Necesitas regresar a casa». Las palabras de Rafael resonaron como un eco ominoso. Fue entonces cuando la tensión estalló, como una burbuja a punto de reventar. De repente, un grito desgarrador rasgó el aire. Unos metros más allá, un hombre había caído al suelo, su rostro pálido y los ojos vidriosos. Era Lucas, el chico que Ana había mencionado. «¡Lucas!», gritó Ana, corriendo hacia él, dejando atrás la confrontación. Laura la siguió, el corazón aterrorizado. Lucas estaba inmóvil. Un charco de sangre rodeaba su cabeza. Laura sintió que el aliento se le cortaba. Ana se arrodilló junto a Lucas,
Sus manos temblorosas tocaban su rostro. «¡Despierta! ¡Por favor!», suplicó Ana, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Rafael estaba congelado, los ojos desorbitados, como si no pudiera entender que la situación se había vuelto desgarradora. «¿Qué ha pasado?», balbuceó. «Él necesita ayuda», gritó Ana, sacudido, su desesperación atravesando el espacio. Laura miró a su alrededor. La multitud había comenzado a agruparse, susurros corriendo como chispas en la oscuridad. ¿Por qué no llegaban los paramédicos? De repente, la voz de un extraño se hizo escuchar entre los murmullos. Él estaba persiguiéndola. Escuché que la amenazó. Las palabras resonaron, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Aquella declaración dejó a Laura paralizada, como si la vida se le escapara. «¿Qué dices?», preguntó Rafael, su voz temblando entre la rabia y el miedo. «¿Acaso tú le dijiste eso a Ana?». «No, no es cierto», Laura balbuceó, su mente dando vueltas. Ella no había tenido idea, pues cada palabra daba un giro a la realidad que conocía y le hacía cuestionar sus propias decisiones. «Esto es tu culpa, mamá», Ana gritó, mientras su cuerpo temblaba. «Nunca prestaste atención, siempre tan ocupada con tu dolor. Esto pasó porque no estuviste allí». Las palabras golpearon a Laura, la llenaron de una rabia mezclada con dolor. ¿Cómo había llegado a este punto? La angustia le oprimía el pecho y un nudo crecía en su garganta. Aunque una parte de ella sabía que Ana estaba sufriendo, no podía soportar la herida de esas palabras. Pero antes de que pudiera responder, el cuerpo de Lucas comenzó a convulsionarse. Un estremecimiento la recorrió. «Llama a emergencias», exigió Laura, su voz más fuerte ahora. La multitud estaba en estado de choque, donde todos eran cómplices de la tragedia. «¡Están llegando!», dijo alguien de atrás, y una sirena rompió el aire. Pero Laura ya no podía concentrarse en eso. Todo en su mundo parecía desmoronarse, cuando de repente escuchó un estruendo, el sonido del cristal quebrándose. Al girarse, vio a un desconocido salir corriendo de la esquina del parque. Traía una bolsa en su mano, y sus ojos solo mostraban pánico. «¡Corran!», gritó, y justo así, la escena se tornó caótica. La multitud se dispersó, el miedo en sus rostros era visible. Ana miró a Lucas y a Laura, todo en una fracción de segundo. Laura sintió que el tiempo se detenía. «Ana, ven», grita Rafael, extendiendo la mano. Laura sintió que el corazón se le detenía. Todo el caos, la desesperación, el desconocido. ¿Era ese el modo de vivir ahora? ¿Por qué el peligro siempre acechaba desde las sombras? Las letras de su teléfono brillaron otra vez. «Mateo está en peligro, no bajes la guardia». Un sentimiento helado se apoderó de ella, y al mirar a su hija, supo que todo era más complicado de lo que pensaba. El miedo se apoderó de la situación, pero había algo más, algo oscuro que no estaba dispuesto a revelarse. ¿Cuál era la conexión entre Lucas, Rafael y ese desconocido que se alejaba? Laura sintió un temblor recorriendo su interior. La verdad sobre su vida estaba a punto de destaparse, transformando todo lo que creían saber. ¿Podría salvarse a sí misma y a su hija de este caos que parecía no tener final? La tensión en el aire se hizo palpable cuando Laura y Ana vieron a Lucas en el suelo. La sangre se acumulaba a su alrededor, oscureciendo el pavimento del parque. La multitud murmuraba, las caras pálidas y los ojos grandes, como si acabaran de presenciar un milagro desvanecerse. Laura, aferrándose a su hija, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «Él necesita ayuda», gritó Ana, sus manos temblando mientras intentaba sacudir a Lucas. Laura también se arrodilló, pero la visión se nubló. El grito de su hija resonó como si fuera un eco sordo en su mente.
Fue entonces cuando una figura conocida emergió de entre la multitud. Su mirada era de pánico. ¡Rafael! Gritó Laura. El hombre se puso tenso al ver la escena, pero no se movió. Estaba allí, paralizado, como un espectador en un drama que no comprendía. «¡Llama a emergencias! ¡Ya! ¡Por favor!», ordenó Laura, mientras su corazón latía con fuerza. Pero la voz de Rafael cortó el aire. «No, no deberías. Nos han visto. Debemos irnos», dijo, como si ahí hubiera un secreto que todos debían temer. Ana miró a su madre con miedo. «¿Qué estás diciendo?» «Lucas está herido. Pero no puede seguir así. Ya basta de esto». Rafael levantó su voz, y de repente el tiempo pareció detenerse. Una sombra oscura se cernió sobre ellos, un sentimiento de peligro invisible. Entonces un sonido sordo resonó detrás de ellos, como un trueno que anunciaba un desastre. Al darse la vuelta, Laura vio al hombre desconocido que había corrido hacia ellos, su rostro marcado por la desesperación. Él se ha desmayado. Lucas fue atacado. No era un accidente. Las palabras cayeron como una bomba, haciendo eco en la mente de Laura. ¿Qué quieres decir? ¿Y él lo atacó? ¿Yo? Yo lo vi. Venía detrás de él. Era un hombre alto con una chaqueta negra. La voz temblorosa del desconocido sumió a todos en un silencio aterrador. Al instante, el rostro de Rafael se transformó. «No puede ser él», susurró, sus ojos reflejando terror y reconocimiento. «¿Sabes quién es?», preguntó Laura, sintiendo que el miedo se apoderaba de ella. «Es un tipo que ha estado buscando a Ana. Se lo advertí. No debí dejar que ella saliera sola». Laura miró a Ana, su mente estallando de confusión. «¿Quién es ese hombre? ¿Qué sabes de él?» «Es un acosador, mamá. Se ha estado acercando desde hace semanas». «No quería decirte, no quería preocuparte más», respondió Ana, el tono de su voz ahora temblando entre el miedo y el rencor. «Este es el tipo del que hablaste en la carta», gritó Laura, sintiendo cómo la angustia la invadía, justo cuando creía que podían salir adelante. La verdad más perturbadora se revelaba ante sus ojos. Rafael, aún congelado, acababa de recibir un mensaje en su teléfono. Su mirada se volvió fría. «Tenemos que irnos». Ahora, Laura sintió que su corazón se caía. «¿Por qué? ¿Qué sabes que no nos has contado?». Las palabras salieron atropelladamente, mientras la emoción la abrumaba. «Él sabe más de lo que piensa. No solo busca a Ana, busca a su madre también». Un rugido de pánico recorrió su cuerpo. «¿Qué quieres decir?». Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La realidad se estaba comenzando a desvanecer. Un laberinto de mentiras y secretos. «Necesitas salir de aquí, Laura. Porque si no, cualquier cosa puede suceder. Eres un blanco también. Ellos creen que te pueden controlar». Rafael, con la voz entrecortada, se volvió para mirar a Ana. «Tú no deberías haberlo involucrado a él». «¿Involucrado? ¿Tú lo sabías todo este tiempo?». Ana se cruzó de brazos, su rostro enrojecido. Un grito lejano interrumpió la tensión. Era Lucas, volviendo a moverse. Ana se lanzó hacia él, su preocupación inundando la escena. «¡Despierta, por favor!». Pero la atención de Laura estaba en Rafael. Sabía que había algo más, algo oscuro que había estado escondido bajo la superficie de su historia familiar. La historia que ella había estado tratando de reparar estaba llena de secretos devastadores. «¿Qué te han hecho? ¿Qué has hecho?». Laura sentía que todo se desmoronaba. Todas las conexiones parecían romperse. Mientras el aire se llenaba de gritos y confusión, un pensamiento atravesó su mente como un rayo.
¿Era Rafael parte de esto? ¿Qué planes tramaban detrás de sus espaldas? Y justo en ese instante llegó la policía. Las luces rojas brillaban como un faro, pero para Laura todo parecía empeorar. Sentía que la vida se alejaba, que el peligro aún acechaba. Las revelaciones se amontonaban y con cada segundo la pregunta retumbaba en su mente. ¿Quién era realmente su familia y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para mantener sus secretos? Nadie parecía seguro y en el fondo sabía que todo era solo el comienzo de una tormenta aún más oscura. Laura miró a Rafael con desesperación. La situación se tornaba cada vez más caótica y sentía que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Las sirenas de la policía se escuchaban acercándose y sabía que no podían permanecer allí. Pero el comentario de Rafael sobre el hombre que estaba buscando a Ana resonaba en su mente, como un eco que no podía dejar de retumbar. «Debemos irnos, Laura», insistió Rafael, su tono lleno de urgencia. Pero ella no podía moverse. Sus ojos estaban fijos en Lucas, que yacía en el suelo, con su cuerpo convulsionando levemente. Ana seguía gritando por ayuda, pero Laura apenas podía escucharla. Todo en su mente daba vueltas. «¿Quién es realmente Lucas? ¿Vas a explicarme todo esto después?», preguntó Laura, su voz tiñéndose de ansiedad. Rafael soltó un suspiro pesado. «Él no es quien crees, y no tenemos tiempo», dijo, justo cuando un grupo de policías llegaba en el horizonte, las luces parpadeando y llenando la escena de un brillo azul. Ana, sintiendo que el tiempo se les acababa, gritó: «¡No! ¡No te lo lleves! ¡No puedes dejar que se lo lleven!». Intentaba retener a Lucas, pero los parámetros de la situación estaban cambiando demasiado rápido. Los oficiales se lanzaron hacia el grupo, tomando el control de la escena. Un oficial, con un aire autoritario, se acercó a Laura. «Señora, necesitamos que se aparten. Hay un incidente aquí». «No, debe ayudarlo, por favor», suplicó Ana, con lágrimas en sus ojos. Y justo cuando todo parecía estar desbordándose, un grito desgarrador cortó el aire. Era el desconocido que había estado corriendo antes. «Es él. Él fue quien lo atacó». Apuntó con un dedo tembloroso hacia el hombre que estaba siendo llevado por los policías. «Lo vi todo». Laura miró con horror, mientras el oficial se volvió hacia el hombre que ahora era capturado. Era alto, con un rostro familiar, aunque en ese momento era más una sombra oscura que alguien que alguna vez conociera. «¿Mateo?». El nombre salió de sus labios como un susurro, un golpe que la dejó sin aliento. «¿Mateo? ¿Quién es Mateo?», preguntó Rafael, su expresión arrugándose en confusión. Es su padre», dijo Laura, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba. Ana, aturdida, murmuró: «No puede ser. No puede ser». Mateo, quien había desaparecido de la vida de Laura hace años, era un símbolo de dolor y traición. Y ahora, aquí estaba, en medio de la tormenta que había estado arrasando a su familia. «¿Qué estás haciendo aquí?». «¿Por qué atacaste a Lucas?», gritó Laura, la incredulidad mezclándose con el odio. Las piezas del rompecabezas chorreaban en su mente, conectándose de formas que nunca había imaginado. Tenía que entender. No era yo. Fue un error. No quería hacerle daño. Tenía que proteger a Ana. Rugió Mateo mientras los oficiales lo llevaban lejos, su rostro distorsionado entre la rabia y la desesperación. El ambiente se llenó de murmullos. La multitud se preguntaba, se escandalizaba, y Laura sintió un mareo que la empujó hacia atrás. El dolor se incrustó en su pecho. ¿Cómo había podido no saber la verdad? «Ana, ¿qué significa esto?», preguntó Laura, su voz ya temblando. Ana la miró. Sus ojos eran un mar de lágrimas. No debería haberlo involucrado.
No quería que supieras. Pero en ese instante, todo lo que creía saber sobre su familia se podía volcar. Una conexión siniestra y oscura parecía unirse a ellos. El miedo se adueñó de su pecho. ¿Era Mateo un aliado o un enemigo en esta peligrosa red de engaños? Laura sintió que el aire se le escapaba. La imagen del hombre caído, el rastro de sangre, los secretos ocultos y las mentiras retumbaban en su mente. El caos los envolvía, y mientras su vida se desmoronaba, comprendió que ese no era el final. Algo más estaba por revelarse, algo que cambiaría todo. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger sus secretos? ¿Y quién más estaba involucrado en esto? Se sintió perdida, pero era solo el comienzo de un desenlace que jamás imaginó. Un estruendo repentino hizo eco en la noche. Un coche se detuvo bruscamente y Laura giró la cabeza para verlo. Las luces brillantes la cegaban momentáneamente, y cuando recuperó la vista, vio aparecer a otra figura conocida. Su corazón se detuvo. Era su hermana, Clara, con una mirada de pánico, y en sus manos una bolsa llena de documentos. «Laura, necesitas ver esto. Es sobre Mateo. Él no es quien crees». Laura sintió que todo se quedaba en suspenso. La revelación de Clara podía cambiarlo todo, pero también podía ser la pieza final que destruyera lo que quedaba de su mundo. ¿Qué más ocultaba su familia? ¿Podría sobrevivir a la verdad que estaba a punto de salir a la luz? Laura miró a Clara, el corazón acelerado, sintiendo que el aire se le escapaba. «¿Qué quieres decir con que no es quien crees?», preguntó, sintiendo la presión de las palabras que apenas podía sostener. Clara sostenía la bolsa con fuerza, como si su vida dependiera de ello. Las luces de la policía parpadeaban a su alrededor, creando un efecto casi surrealista. «¡Hay documentos!». «Pruebas». La voz de Clara era casi un grito, pero estaba ahogada por el humillante ruido de la multitud. Las miradas curiosas se posaban sobre ellas. Susurros comenzaron a flotar en el aire. «Es sobre Mateo, sobre tu pasado. No todo es lo que parece». «Clara, por favor», interrumpió Laura, sintiendo que el horror comenzaba a subir como un tsunami a su pecho. Rafael la miró. Sus ojos reflejaban la misma confusión, pero ahora había un matiz de preocupación. Ana, arrodillada junto a Lucas, lo intentaba reanimar. La escena se sentía como una pesadilla de la que nadie podía despertar. «¡Mamá! ¡Mía!». Clara abrió la bolsa de documentos, sacando un papel desgastado que cayó al suelo. Aquella imagen no parecía más que un viejo álbum de fotografías, pero al dar un vistazo, Laura se sintió como si le dieran un golpe en el estómago. Era una foto de Mateo, pero no estaba solo. A su lado, una mujer que reconoció inmediatamente, su madre, sonriendo, en un contexto que no comprendía. «Esto es de años», murmuró Laura, retrocediendo un paso. ¿Por qué? El horror se estaba apoderando de su voz. Otras fotografías seguían saliendo de la bolsa. Un desfile de recuerdos de un pasado que nunca había querido confrontar. Había imágenes de la familia, pero las sonrisas eran un velo sobre la oscuridad. Él no es solo tu ex, es parte de algo más grande, algo que ha estado oculto. «Los lazos son más complejos de lo que pensabas», explicó Clara, su tono ahora intensamente serio. «Él ha manipulado a todos. Esto es sobre ti, sobre Ana». La revelación se sentía como un aullido en su mente. «¿Manipulado? ¿Cómo puedes decir eso?».
Su voz tembló, pero sabía que Clara hablaba en serio. La multitud había comenzado a murmurar. Las palabras se esparcían como un reguero de pólvora. Todos se volvían más curiosos y expectantes. Porque Mateo tiene una relación con Lucas. Y no solo eso. La voz de Clara se quebró. Lucas no es un acosador. Era solo un chico asustado. Quería proteger a Ana del verdadero peligro. Eso es lo que me contaron. Las palabras resonaron en el aire denso y un silencio aterrador cayó sobre el parque. Laura sentía que se le aceleraba el pulso. ¿Estás diciendo que Mateo está detrás de todo? Sí, ha estado manipulando cada acción, matando la verdad a cada paso. Su influencia va más allá de todo lo que conocías. Es un hilo que se entrelaza entre nuestros corazones. Es una red. Clara dejó caer el documento que había sostenido con tanta firmeza. Un eco sordo trasladándose en el silencio. Una explosión resonó en el aire. Un disparo. Todo sucedió tan rápido. Laura sintió que el tiempo se detenía. Las luces giraban mientras la multitud entraba en pánico. El grito de Ana desgarrando el silencio. Lucas desató una ola de caos y confusión. «Todos al suelo», gritó un oficial de policía, mientras la masa se dispersaba, algunos tratando de escapar, otros buscando cubrirse. Laura cayó de rodillas, mirando a Ana y a Lucas, sus corazones latiendo en un frenético tambor. «¡No, no, no!». Clara fue empujada hacia atrás por el torrente de gente, su rostro pálido como un fantasma. «Laura, el tiempo se acaba», gritó, pero la voz se perdió en la locura. Rafael se lanzó hacia adelante, protegiendo a Ana. El caos era absoluto y el miedo ardía en el aire. Los disparos no eran lo que esperaban, pero revelaban una verdad aplastante. Togo, Mateo, las sombras del pasado estaba más entrelazado de lo que jamás habían imaginado. «Ana, Lucas, tienen que irse». Laura intentó levantarse, pero el dolor físico y mental la mantenía atada a la realidad. Justo cuando pensó que eran irreversibles las consecuencias, el rostro de Mateo apareció en una esquina, su mirada fija en Lucas. «Éramos amigos». «No era así, te lo prometo», gritó Lucas, tratando de levantarse. Laura sintió que el piso se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que creía saber, todo era un espejismo. La batalla por descubrir la verdad respecto a Mateo por fin se desataba en un torrente. En medio del caos, desde las sombras, un nuevo oponente aparecía. ¿Era acaso el verdadero enemigo, el hombre al que había odiado tanto? ¿O era simplemente otro remanente del dolor que las ató por tanto tiempo? Mientras la confusión reinaba, Laura sintió que la verdad, esa grotesca marea, estaba a punto de inundarlos a todos. Su familia, sus pensamientos, sus relaciones, estaban en el horizonte de un desastre inminente. El rumbo de todo estaba por cambiar drásticamente. ¿Qué más tenía Mateo bajo sus mangas? La respuesta era aterradora. ¿Estaba a punto de fracturarse lo que quedaba de su mundo? El temor la invadió. Clara agitaba los brazos en señal de advertencia. «¡Laura!». Pero el eco de su voz se desvaneció en el caos. Todo estaba justo al borde de caer. La confusión se apoderó de la escena. Laura miraba a Clara, la bolsa de documentos tambaleándose en mano. La revelación sobre Mateo caminaba en torno a su mente como un pozo en el aire, una niebla densa de secretos. «¿Qué más sabes?», lanzó, sintiendo que el tiempo se cerraba en torno a ella. Pero no hubo más respuestas. Un grito desgarrador acompañó el estruendo de una nueva explosión. Todo sucedió a una velocidad vertiginosa. Un segundo antes el caos reinaba, un grito aterrador resonó en el aire y luego el grito se apagó.
La gente comenzó a correr en todas direcciones, el pánico desatado. ¡Al suelo! ¡Todos al cielo!, gritó un oficial de policía, deslizándose a cubrirse detrás de un árbol. ¡Lucas!, gritó Ana, pero su voz se ahogó entre el bullicio. Laura sintió un nudo en la garganta, mientras su hija aparecía y desaparecía en el grupo de personas. Ella intentaba llegar a él, pero el tumulto la separaba. Rafael instintivamente tiró de Ana hacia él. Laura contuvo el aliento. ¿Estaba él tratando de protegerla o de alejarla? El hombre desconocido estaba allí, empujando a la multitud. ¡Necesitamos irnos! ¡Él viene por ella!, gritó. Laura, sintiendo que el corazón le latía a 1000 por hora, miró a Clara. La inquietud en el aire era palpable. Se miraron en medio de la confusión, y por un instante, todo pareció estar en suspenso. Luego, la realidad que la rodeaba tomó un giro que nunca esperó. Se escuchó otro disparo. No lejos de donde estaban, una figura emergió de la penumbra, su rostro oculto tras una capucha. «Mateo», susurró Laura, aunque sabía que algo mucho más oscuro se echaba al fondo. La figura se detuvo, observando a su alrededor, antes de apuntar sus ojos a Ana. «¡Tú, Ana!», el hombre gritó, y sus ojos ardían con una ferocidad inquietante. Laura sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¡No!», gritó Ana, su voz llena de terror. «No, no, por favor». Pero la figura ya había cargado hacia adelante, el sudor brillando en su frente. ¿Qué quería? El tiempo parecía estar en cámara lenta mientras el caos giraba a su alrededor. Y justo cuando creía que todo iba a acabarse, el hombre alzó un arma. «Tú, niñita, te estoy buscando desde hace tiempo», rugió. Con un movimiento rápido disparó hacia Ana. El grito de Laura desgarró la noche. «¡Ana!», exclamó, pero antes de que pudiera reaccionar, algo increíble ocurrió. En un segundo, un golpe resonó en el aire y una sombra se interpuso entre Ana y la bala, cayendo al suelo. El caos se detuvo por un instante, como si el tiempo se congelara. Laura sintió el aire ser cortado por un ángulo. La figura que había caído al suelo no era otra que Clara, su hermana. «¡Clara!». El grito salió de sus labios como una súplica. Laura corrió hacia su hermana, las lágrimas comenzando a brotar. «No, ¿por qué hiciste eso?». Las palabras apenas salían de su boca. Las miradas se enfocaron en Clara, tendida en el suelo, una expresión de dolor distorsionando su rostro. El hombre que había disparado se dio a la fuga, y el caos volvió a desbordarse. «No, no puede ser», murmuró Ana, cayendo de rodillas junto a Clara. Laura sintió que el mundo entero se desmoronaba, y con cada segundo que pasaba se daba cuenta de que la verdad sobre Mateo, los secretos ocultos, estaban empezando a salir a la luz, pero ahora todo era mucho más complicado. «Necesitamos ayuda», gritó Laura, su corazón destrozado. Todo lo que pensaba que entendía se había vuelto un laberinto de dolor y confusión. ¿Quién era realmente Mateo? ¿Y qué había hecho su familia para llegar hasta aquí? Ella no tenía respuestas, solo un miedo creciente ante una verdad que ya no podía sostener. La escena se expandió en su mente, un horror que colapsaba sus recuerdos, su familia y la vida que creía tener. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger sus secretos? ¿Y qué reacción tendría ante aquel sacrificio desgarrador? Ella lo sabía. Nada volvería a ser igual. Laura sintió que el tiempo se había detenido. Clara yacía en el suelo, y el caos era en torno desbordante. La multitud gritaba, empujándose, tratando de salir. Todo se volvió una confusión de voces, y ella había perdido de vista a Ana y Lucas en la tormenta de haces, de luces y sombras. «¡Clara!», gritó Laura, cayendo de rodillas, junto a su hermana. La sangre se extendía por el suelo, y el cuerpo de Clara temblaba débilmente. La desesperación la recorrió como un río helado. «¡No!
Esto no puede estar pasando. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras presionaba su mano contra la herida. Pero Clara sonrió, un gesto pequeño y frágil. «Estaré bien, tú, cuida de Ana», murmuró, y su voz se apagó lentamente. Laura sintió que el mundo se desmoronaba. La imagen del rostro de su hermana se desvanecía, mientras el pánico crecía. Un rugido en el pecho que no podía contener. Ana, en la distancia, llamando a Lucas, se sentía atrapada en un eco de tragedia. «¡Ana!», gritó, intentando avanzar, pero el empuje de la multitud la mantenía atrás. Finalmente, logró abrirse paso y vio a su hija arrodillada, temblando junto a Lucas, quien seguía inconsciente en el suelo. La figura oscura de Mateo se desvanecía entre la confusión, pero Laura sabía que su conexión con toda esa pesadilla era innegable. Llegaron los paramédicos, sus uniformes azules y luces destellantes, atravesando el caos. «¡Es aquí! ¡Rápido!», gritó Laura, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «¡Ey, ya! ¡Necesita ayuda!». Ana levantó la mirada y Laura la atrajo hacia ella. La abrazó con fuerza. «¡No te sueltes, por favor!». La cercanía de las dos era la única luz en esa oscuridad. Lucas fue llevado en camilla y Laura supo que no podría permitir que toda esa tormenta terminara allí, mientras Clara era atendida. Laura hizo una promesa silenciosa: no permitir que el odio y los secretos destruyeran lo que quedaba de su familia. Todo había sido demasiado revelador. La verdad sobre Mateo comenzó a brillar en su mente como un faro. Un giro más lo convertiría todo en cenizas. Pero tenía que ser valiente. Rafael se acercó, su rostro demacrado. «Lo siento, no era mi intención que esto pasara». Su voz temblaba, y Laura sintió que una grieta se formaba entre ellos. «Mientes», afirmó Laura, su voz firme. «No puedes regresar después de todo lo que pasó». Pero el hombre que antes conocía ya no era el mismo. «No puedo. Necesitamos enfrentar esto, juntos». Fue entonces cuando las luces de la ambulancia comenzaron a desaparecer, llevándose a Clara y a Lucas. La desesperación se apoderó de Laura, pero Ana la sostuvo, su mirada decidida. «Vamos, mamá. Debemos descubrir la verdad de una vez». A medida que avanzaban hacia el hospital, Laura supo que no solo recuperarían a Clara y Lucas, sino también a sí mismas. La tormenta por fin comenzaba a calmarse, pero el camino hacia la verdad era aún incierto, un rompecabezas que juntas debían resolver. Las palabras de Clara resonaban en su mente. «Hay mucho más». Mientras esperaban en la sala de emergencias, el eco de sus sentimientos arremetía en su corazón. El amor, la confianza, todo estaba en el hilo de sus vidas. Y con cada latido, Laura supo que tendría que luchar no solo por su hija, sino por la familia que aún podía salvar. El final no había llegado, apenas era el principio de un viaje nuevo, uno donde la verdad finalmente saldría a la luz. Laura miró a Ana y, a pesar de todo, sintió un destello de esperanza. «Ahora, antes de concluir esta historia, permíteme hacerte un gran favor. Necesitas suscribirte al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Presiona el botón de me gusta ahora y alimenta el algoritmo para seguir creciendo juntos. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber cómo termina esta historia.